corregir errores. Corregir errores. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Porque en este mes, el 31 de octubre, ese mes era un mes, el día 31 de octubre, tenía que haber sido una gran celebración para nosotros los protestantes. Porque gracias a un hombre llamado Martín Lutero, se logró la independencia del catolicismo. Él puso unas reformas, 95 tesis, la cual cambiaría totalmente la religión en Europa, porque ahí es donde iba a introducirse lo que son los protestantes, toda la iglesia protestante. Aunque todos venimos del mismo catolicismo, por causa de los errores, se tuvo que haber hecho la separación. Amén. Así que voy a pedirles que me acompañen en el libro de Juan 8:31 en adelante. Ahora sí vamos a ponernos en pie. A veces nosotros tenemos que enfrentarnos a situaciones como lo hizo Moisés, que verdaderamente estuvo lidiando con un pueblo que era duro de cerviz. Y estoy pidiendo rápidamente que los hermanos puedan terminar el video que el hermano Ose predicó el viernes para que lo podamos mandar al grupo. Y a la vez les exhorto a que ustedes puedan hacer todas las preguntas que ustedes quieran de cualquiera de los videos que mandamos acerca de la administración de la palabra. Porque es muy importante que nosotros podamos salir de toda duda. Muchas veces nosotros nos encontramos con errores que cometemos porque no hemos entendido la palabra de Dios. Y más para estos tiempos. Van a venir las fiestas donde muchas iglesias cometen el error de poner un arbolito en el templo de Dios. Cometen errores. Martín Lutero se tuvo que enfrentar a la iglesia católica, siendo él un monje alemán, siendo él parte de la iglesia católica. Él tuvo que enfrentar a la iglesia católica para poder poner en claro algunos errores que estaban haciendo, en la cual él tuvo que pegar 95 tesis de error. Y esos errores estaban porque ellos decían que había un purgatorio y que se tenía que pagar un indulto para que las personas pudieran pasar al cielo. El purgatorio sería como un lugar donde uno iba saliendo de su culpa para poder seguir al viaje hacia los cielos. Un error que utilizaron para poder construir la Basílica de San Pedro. Le salió bueno el error, la gente que estaban hambrientos de su salvación, porque créanme, hermano, todos quieren ser salvos. Nadie quiere enfrentar ningún infierno. Ya sea que existe o no existe, nadie quiere tomar el riesgo de ir al infierno. Sin embargo, Dios nos pone la manera tan sencilla para que no seamos parte del infierno. Es obedecer sus mandamientos. Con eso es más que suficiente para que nosotros seamos salvos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Aceptar a Jesucristo como Salvador personal, que es lo que abre la puerta para nuestra salvación.
Y con eso, hermano, nosotros no tenemos que preocuparnos de ningún infierno. Pero las personas, como nuestra concupiscencia, nuestra carne, es siempre llamado a hacer el mal. Y eso es por causa del pecado, hermano. Eso es algo que el mismo Pablo lo reconoció, que dentro de él hay otra ley que le hace a él querer hacer el mal. Todos tenemos esa ley en nosotros. Inclinarnos a querer hacer el mal. Pero una vez que nosotros hemos aceptado a Jesucristo como Salvador personal, nosotros comenzamos a escribir nuestros hechos. Porque el libro de los Hechos, para muchos, el libro de los Hechos terminó en el capítulo 28, 31. Pero no terminó, sino que nosotros mismos, por causa de la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas, nosotros acabamos de comenzar a escribir nuestros hechos. Así que el libro de los Hechos no cierra, sino que se abre para que nosotros podamos hacer nuestra escritura en ella, y ella es la que va a indicar que las personas hablen de ti por causa de tus hechos hasta que se olviden, pero cuando tengamos que enfrentarnos al juicio, se va a preguntar qué hiciste en el tiempo que estuviste en la tierra. Así que bajo esa advertencia, nosotros nos inclinamos a entender que habrá momentos que tenemos que enfrentarnos a una situación donde tenemos que dar un sí o que tenemos que dar un no. Y este Martín Lutero, aunque su nombre no está escrito en la Biblia, y es por eso que le decimos que con el libro de Hechos se acaba para nosotros estos grandes hombres que comenzaron la buena batalla con el Señor, pero que se comienza a escribir nuestros hechos. Ya no es Lucas el que escribe el segundo libro de los hechos, sino que cada uno de nosotros estamos escribiendo nuestros libros. Y a través del entendimiento de la palabra, por eso que el Señor le dijo a los judíos que creían en Él, creyeron en Él. Ustedes creen en Cristo, pero ustedes tienen que escribir sus propios hechos. Porque aún creyendo en Cristo, se nos va a presentar situaciones en donde nosotros tenemos que demostrar que no solo creemos, sino que estamos libres porque la palabra nos respalda. Vamos a pasar por pruebas. Este monje pasó por una prueba donde su vida peligraba. Y él, de todos modos, él vio el error. Él vio el error que estaba cometiendo la iglesia. Y él se atrevió a escribir la Biblia. Ustedes pueden estar seguros de esto, hermano. Como él fue el que tradujo en alemán los escritos, él se encontró con este versículo donde el Señor dice, conocerán la verdad, versículo 32. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Esa palabra, hermano, es para que nosotros podamos entender que Dios ha puesto su Espíritu Santo para guiar a todos los que estamos viviendo en la tierra. Él dijo en el Antiguo Testamento que Él pondrá la palabra en nuestra boca, para que nosotros no tengamos que subir, ni nadie tiene que bajar, sino que la palabra iba a estar ahí presente en nuestra boca. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender dónde está el error. La Biblia es la que nos indica a nosotros dónde está el error. Y nosotros no vamos a poder excusarnos con el Señor en el día en que tenemos que enfrentarnos a su presencia.
Porque a través de la palabra leída, nosotros nos damos de cuenta de que Dios preparó todo para que nosotros pudiéramos salir de lo que era la inmadurez, la ignorancia. Porque Él quiere que seamos entendidos de la palabra. Porque el que conoce la verdad es libre. El que conoce la verdad y se abstiene es un pecador. Por eso la palabra dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, es considerado como pecado. Para que no haya ninguna excusa, Dios armó esto, hermano, tan fácil para nosotros, que Él quiere que todos se salven. Y para que nosotros nos salvemos, solo tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y pareciera que es duro. ¿Y qué lo hace duro? Nuestra negación, nuestra concupiscencia, nuestro libre albedrío. Porque si ya nosotros, en el día de ayer, estábamos tocando el piano, hermano. Ya aprendimos una clase, lo que estábamos ayer. El profesor nos dijo, tim, tu, tu. Y cada vez que lo hacíamos, tip, tu, salía la nota. Si sabemos que se hace tip, tap, tup y sale la nota, así mismo leemos la palabra que nos dice, conocerán la verdad y la verdad la harán libre. Conociendo la verdad, ¿cómo vamos a ser nuevamente esclavos? Si ya conocemos la verdad. Entonces, el que conoce la verdad y sigue como esclavo es porque quiere. Mira lo que el Señor le dice a ellos. Jesús le respondió a ellos porque ellos dijeron, pero nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros somos libres. Y Él le dijo a ellos esta simple palabra. Jesús le respondió diciendo, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado nos esclaviza porque nos pone, nos marea y nos hace sentir que tenemos que seguir haciéndolo. Es como el que le encanta comer dulce y come un pedacito y cierra y dice, ya no voy a comer hasta mañana, pero al rato va de nuevo y come otro pedacito. Y estoy hablando de mí mismo, hermano. Alabado sea el Señor. Hay cosas, hermano, tan simples, pero nos esclaviza. Somos esclavos de las cosas que nos gustan, pero que no agrada a Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a entender que hay que librarnos de ello. Y Dios nos da la solución para que nosotros podamos librarnos de ella. Solo tenemos que resistir. Y para resistir, hermano, tenemos que tener paciencia en las cosas. Si somos de las clases de personas que queremos que las cosas sean de ya para allá, vamos a estar hasta metiéndonos en problemas para conseguir ese ya para allá. El otro día estaba pasando por calle 16 y vi el templo donde mi hermano era el pastor. Y vi que quitaron todo el techo. Yo estaba hasta pensando, ¿será que van a tumbar esa iglesia y hacer otra iglesia? Iban a ponerle el techo de nuevo. Pero pasó más de 2 meses y estaba así. Pero hubo un sistema. Ellos estaban asistiendo a la otra iglesia que está al lado, mientras tanto, para poder hacer ese trabajo. Hay que tener paciencia, hermano. Nosotros también tenemos un problema que ustedes están viendo que hay goteras. Pero hay que tener paciencia, porque todas las cosas no son de ya para allá. Y Dios nos lo ha enseñado en el momento en que Él hizo la creación, que Él tomó 7 días. Dios tomó 7 días, cuando eso podía solo ser un
palpadear de ojos, pero él prefirió que fuesen 7 días para enseñarnos a nosotros que tenemos que ser pacientes. Porque inclusive en el caso de nosotros como iglesia, dependemos de Dios y dependemos de ustedes. Y al decir depender de ustedes, de lo que ustedes brindan a la iglesia, es con eso que se trabaja. Y no hay tal cosa de que vamos a trabajar, vamos a contratar, vamos a decir, vamos a hacer, y todavía no ha entrado el efectivo. Somos personas de fe. ¿Ay? Sabemos que va a entrar el efectivo, pero estamos en la tierra. Tenemos que contar con lo que hay y con lo que el Señor proveerá. Amén. Así que en muchas cosas tenemos que tener grande paciencia para que las cosas se logren. Amén. Martín Lutero también tuvo que pasar por un proceso en donde inclusive lo excomulgaron por causa de su verdad. Una verdad que abriría los ojos a las otras personas que estaban pagando, que se estaba pagando para poder ser libre. No era bueno esa clase de práctica. Sin embargo, cuando nosotros venimos ahora para este tiempo, vemos que hay otras prácticas que comienzan a parecerse lo mismo. El engaño. Y lo que Dios no quiere, que vivamos nosotros en engaño. Hay fiestas a las cuales nosotros no debemos ni siquiera acercarnos a eso. El otro mes es el mes de la patria, y esa es una de las fiestas que siempre me ha gustado. ¿Y por qué me ha gustado siempre el mes de la patria? Porque esto nos identifica a nosotros con el pueblo de Israel, que estuvieron como esclavos en una patria ajena, hasta que ellos pudieran ser liberados con manos poderosas de Dios. ¿Y qué sucede con Panamá? También estábamos en la misma manera. Siendo este nuestro territorio, estuvimos gobernados por diferentes, primero de España, después Colombia, después los americanos. Y eso nos indica a nosotros de que verdaderamente ser libre te hace sentir mejor. Porque así tú puedes exponer la religión que tú crees que es la acertada. Todo eso son los beneficios que brinda la libertad. No hay nada de imposición. Sin embargo, en la medida que vamos viviendo la vida, nos damos de cuenta de que seguimos siendo esclavos de las personas que no creen en Dios y ostentan posiciones altas en la cual inventan cosas para siempre tener al pueblo sometido. Así que ¿en quién tenemos que creer entonces? Solo en el Señor. Así que Dios nos brinda su palabra. Es a través de su palabra que nosotros vamos a estar libres. Él le dice a los mismos judíos que creían en él, dice el versículo 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuran matarme, porque la palabra no haya cabida en vosotros. Ahora, si ellos son descendientes de Abraham, ellos debían de entender de que la palabra decía que el Señor iba a mandar al Mesías, a su Salvador. Y ya en este momento, ya Jesús había hecho tantos milagros para identificar quién Él era en el pueblo. Sin embargo, ellos no estaban conformes con eso.
y procuraban matarlo y lo mataron, sin saber que esa acción iba a ser lo que iba a firmar la salvación que Dios tenía planificado para el mundo entero. Porque no se estaba tratando solo del pueblo de Israel, sino del mundo entero. Así que dentro de esta acción de ellos que creían, pero aún así lograron finalmente matarlo, ellos estaban yendo en la línea que el plan de Dios para nuestra redención. Quiero tocar este punto que es importante también. El Señor comienza a decirle a ellos en el versículo 36. Así que si el Hijo, no, voy de 35, dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Está hablando de nosotros. Si somos esclavos, no vamos a quedar en la casa de Dios. Nosotros, si somos hijos, sí vamos a quedar para siempre. Pero ¿cómo se puede ser hijo? Siendo obediente al Padre. Por eso que ustedes ven que está escrito el Hijo en minúscula. Nosotros somos hijos. Ahora Él comienza a decirnos otra palabra en el 36. Dice, así que si el Hijo, con mayúscula, se refiere ahora a Jesucristo. Ya no se está hablando de nosotros. Dice, si el Hijo los libere, seréis verdaderamente libres. El Hijo, que es Jesús, nos ha librado. Pero nosotros tenemos que tomar esa libertad no para el libertinaje, sino para poder entender que el sacrificio hecho en la cruz del Calvario era para que nosotros permaneciéramos totalmente libres. Pero Él dice, ¿cómo nosotros vamos a tener esa totalización de la libertad? Es si nosotros nos ceñimos a la palabra. Porque la palabra es la que va a acordarte quién eres para el Señor. Tu libertad como hijo es porque tú entendiste que no era solo el creer, sino también tenían que seguir lo que dice la palabra. Voy a leerlo una vez más. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que nosotros, para que seamos verdaderamente discípulos del Señor, la palabra discípulo es estudiante. Un estudiante le hace caso al maestro. Y el que hace caso a su maestro va a pasar de un grado a otro. Que eso es lo que vimos ayer, hermano. Lo que el varón era mi estudiante también. Y logró pasar y ellos se van a graduar. ¿Por qué? Porque le hicieron caso a la palabra. Así que para que uno pueda ser un discípulo fiel, tenemos que estar siendo obedientes a lo que dice la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta que estamos siendo obedientes a la palabra? Cuando vengan las pruebas. Cuando las pruebas, cuando hay que probar. Yo siempre le he hecho exámenes a ellos, a todos los alumnos, le hago examen. Dios nos hace un examen a nosotros. Y nos enfrenta a algo a la cual tenemos que abandonar. Y si no lo abandonamos, nos quedamos. Por eso que Él dice, voy a repetirlo de nuevo, y el esclavo no queda en la casa. ¿Quién es el esclavo? El esclavo es el desobediente, el que está esclavizado al pecado. Ese no queda en casa. En la casa de su padre. No queda. Ese es esclavo. Sigue diciendo. No queda para siempre. El hijo
sí queda para siempre. El Hijo es solo el que le hace caso. El Hijo no estamos hablando de Jesús, estamos hablando de nosotros. Somos hijos si hacemos caso a la palabra. Somos discípulos si hacemos caso al Maestro. Y luego sigue diciendo, estoy repitiéndolo de nuevo. Así que si el Hijo, con mayúscula, que es Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo nos libertó? A través de la cruz. Pero ¿cómo nosotros estamos seguros que estamos libres? Si lo aceptamos y somos obedientes a su palabra, libres somos. No hay ninguna duda en eso. Pero si no somos obedientes a su palabra, ¿a quién podemos engañar? Solo a nosotros mismos. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Yo me imagino, hermano, cuando Martín Lutero tuvo que presentar esto, porque su fin era esto, hermano. Lo que no está escrito en la Biblia no puede ser. Él no vio ni en el Antiguo Testamento, acuérdense que él mismo fue el que lo escribió en alemán. Y él no vio ningún versículo, ningún capítulo que decía de purgatorio. Y que se podía pagar el indulto. Él no vio nada de eso. Entonces él escribe estas 95 tesis y lo pega. Y pudieron haberlo hasta matado, hermano. Ahora, ¿qué nosotros pudiéramos sacrificar por causa de la verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entregar por causa de la verdad? Una verdad que hace que tú te identifiques como hijo y no como esclavo. Lo que sea que ustedes tengan que entregar, hermano, entréguenlo. Porque el hijo permanece en la casa, el esclavo no. Pongámonos en pie.